Un saludo para la familia, la gran familia del Clamor de Medianoche. Estamos contentos de estar aquí nuevamente con ustedes un sábado más. Así que un bendecido día de reposo para ustedes. Shabbat Shalom. Que en este día sintamos la presencia de nuestro Dios, que su espíritu pueda colmar nuestras vidas. Vamos a dar comienzo a nuestro estudio rapidito con unas palabras de oración. Oremos. Padre que estás en los cielos, pedimos ahora de tu presencia en nosotros. Pedimos que los ángeles nos rodeen, que tu espíritu esté en nuestros corazones para que podamos escuchar tu palabra y escuchar tu voz. Así que háblanos en esta oportunidad, pedimos nuevamente. Llénanos de tu ser, llénanos de tu conocimiento, del conocimiento de tu palabra, pues tu palabra sabemos que es vida. Háblanos, Señor, en esta oportunidad. Te lo pedimos y lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Y bien, hermanos, vamos a dar comienzo rapidito al estudio del día de hoy. Y estamos continuando con la historia de Samuel. Estudiamos el sábado pasado sobre Samuel con Elí. Vimos las comparaciones según las crisis que había en aquella oportunidad a las crisis que hay hoy en día en la iglesia. Y antes de continuar, en realidad nuestros estudios tienen que ver para que hagamos un énfasis en la comparación de la crisis que hubo de antaño a la crisis que tenemos hoy en día. Hay pecados que se pudieran estar cometiendo y debemos eliminarlos de nuestras vidas. Pero hay crisis que nos dicen en qué condición está la iglesia. Y siempre he dicho que si tú quieres saber cuán cerca está la venida de Cristo en nuestro tiempo, aparte de las señales que ves en el mundo, en realidad mira la condición de la iglesia. Porque si miras a la condición de la iglesia, entonces te podrás dar cuenta, en realidad es la iglesia la que marca la diferencia. Y nos podremos dar cuenta de cuán cerca está la venida de nuestro Señor. Ahora sí, vamos a entrar en nuestro estudio, que está en Primera de Samuel, capítulo 8, versículo 1. Dice: aconteció que habiendo Samuel envejecido, puso a sus hijos por jueces sobre Israel. Y esta historia de Samuel, vamos a ver la crisis de Samuel con el pueblo. Y el próximo sábado veremos la crisis de Samuel con el rey Saúl. Pero vamos con el pueblo hoy. Versículo 2 dice: y el nombre de su hijo primogénito fue Joel, y el nombre del segundo fue Abías. Y Samuel fue fundador de las escuelas proféticas. Una se llamaba Gilel y la otra era Shammai. Y por eso dice la sierva del Señor: en la época de Samuel había dos de estas escuelas, una en Ramá, donde vivía el profeta, y la otra en Kiriat Jearim, donde estaba el arca en aquel entonces. Se establecieron otras en tiempos ulteriores. Y entonces sigue diciendo el texto, la historia, o esta parte de la historia de Samuel, versículo 3, pero no anduvieron los hijos por los caminos de su padre, antes se volvieron tras la avaricia y dejándose sobornar y pervirtiendo el derecho. Ahora, ¿qué dice la sierva del Señor? Dice: desde los tiempos de Josué jamás había sido administrado el gobierno con tanta sabiduría y éxito como durante la administración de Samuel. Investido por la divinidad con el triple cargo de juez, profeta y sacerdote, había trabajado con infatigable y desinteresado celo por el bienestar de su pueblo, y la nación había prosperado bajo su gobierno sabio. Se había restablecido el orden, se había fomentado la piedad y el espíritu de descontento se había refrenado momentáneamente. Pero con el transcurso de los años, el profeta se vio obligado a compartir con otros la administración del gobierno y nombró a sus dos hijos para que lo ayudaran. Mientras Samuel continuaba desempeñando en Ramá los deberes de su cargo, los jóvenes administraban justicia entre el pueblo en Beerseba, cerca del límite meridional del país. Ahora, si nosotros vemos ahora cómo sigue, el texto dice, versículos 4 y 5, veamos que los hijos se corrompieron y ahora vamos a ver al pueblo, qué es lo que hace. Entonces todos los ancianos de Israel se juntaron y vinieron a Ramá para ver a Samuel. Y le dijeron: he aquí, tú has envejecido y tus hijos no andan en tus caminos, por tanto constitúyenos ahora un rey que nos juzgue como tienen todas las naciones. Y esto fue lo que me llamó la atención.
Lo primero es que vamos a descubrir que Elena de White no argumenta nada sobre los hijos de Samuel, sobre el pecado de ellos. Muy poco. Y esto obviamente no quiere decir que los hijos de Samuel no estaban corrompidos. Lo que sí quiere decir es que el verdadero problema estaba en el pueblo, en los ancianos, en los jefes de familias, en el liderazgo interno, en todo el pueblo. Y hoy, en nuestro estudio, queremos saber cuál era ese asunto, el pecado principal, cuál era el tema del pecado, del error de este pueblo, porque vamos a ver que si hoy en día se está cometiendo, hay un problema ahí. Así que vamos a continuar con la siguiente cita de Elena de White, que nos sigue diciendo, estamos leyendo del libro Patriarcas y Profetas, casi todo. Dice, la injusticia de estos jueces causó mucho desafecto y así proporcionó al pueblo, ojo con lo que estoy leyendo ahora, proporcionó al pueblo un pretexto para resistir, para insistir en que se llevara a cabo el cambio que por tanto tiempo había deseado secretamente. Entonces todos los ancianos de Israel se reunieron y vinieron a Ramá para ver a Samuel y le dijeron, tú has envejecido y tus hijos no andan en tus caminos, por tanto, danos ahora un rey que nos juzgue como tienen todas las naciones. Y ojo con el detalle, ellos están pidiendo un rey que nos juzgue como tienen todas las naciones, están pidiendo un rey que juzgue como las naciones. Y por eso es que en el versículo 6 dice, pero no agradó a Samuel esta palabra que dijeron, danos un rey que nos juzgue. Y Samuel oró a Jehová. Y dice la cita, no había queja alguna contra Samuel, todos reconocían la integridad y la sabiduría de su administración, pero el anciano profeta consideró esta petición como una censura dirigida contra él mismo y como un esfuerzo directo para hacerlo a un lado. No reveló, sin embargo, sus sentimientos, no pronunció reproche alguno, sino que llevó el asunto al Señor en oración y solo de él procuró consejo. Y de aquí deberíamos aprender algo cuando tengamos un problema. Dice, no reveló sus sentimientos. Aprendamos a no revelar nuestros sentimientos a la gente. No pronunció reproche alguno, sino que llevó el asunto al Señor en oración y solo de él procuró consejo. Esto es lo que nosotros deberíamos hacer, es lo más correcto antes de agraviar a alguien. Y por eso ahora el versículo 7 y 8 dice, y dijo Jehová a Samuel, oye la voz del pueblo en todo lo que te digan, porque no te han desechado a ti, sino a mí me han desechado para que no reines sobre ellos. Versículo 8, conforme a todas las obras que han hecho desde el día que los saqué de Egipto hasta hoy, dejándome a mí y sirviendo a dioses ajenos, así hacen también contigo. Samuel creyó que el asunto era con él. Y tenemos que aprender algo, hermanos. Cuando nosotros presentamos la palabra de Dios y la gente rechaza, no es a mí a quien está rechazando, es a Dios. Entonces, esto es algo que tenemos que tener en mente porque esto pudiera cambiar nuestras vidas y aprender nosotros que no me están rechazando a mí, no se están burlando de mí, no me están injuriando a mí, lo estarían haciendo a Dios en este caso. Así que veamos entonces cómo dice la siguiente cita. Quedó reprendido el profeta por haber dejado que lo afligiera la conducta del pueblo hacia él como individuo. Y sigue diciendo, no habían manifestado falta de respeto hacia él, sino hacia la autoridad de Dios, que había designado a los gobernantes de su pueblo. Los que desdeñan y rechazan al siervo fiel de Dios, no solo menosprecian al hombre, sino también al Señor que lo envió. Menoscaban las palabras de Dios, sus reproches y consejos rechazan la autoridad de Él. Y fíjense que en una ocasión alguien me dijo, no entiendo por qué tenemos que escuchar a otras personas y las amonestaciones, los mensajes de Dios, las revelaciones de Dios están en su palabra. ¿Por qué tenemos que estar escuchando a gente? Y en realidad, hermanos, hemos dejado de leer las escrituras y escudriñarlas. Y ahora Dios tiene que levantar gente a que le presente al pueblo la verdad para que el pueblo por lo menos la mire y comience a estudiar. Cuando en realidad deberíamos caracterizarnos por ser un pueblo que abre la palabra. Que cuando escuchemos a alguien predicar,
el pueblo sea capaz de decir, como los bereanos le dijeron a Pablo, vamos a analizar esto conforme a las escrituras, lo que tú nos has dicho, y luego decidiremos si está bien o está mal. Pero no lo hacemos así. Y hay tanta confusión en este mundo debido a esto, a que hemos perdido el hábito de orar, hábito de estudiar, hábito de buscar a Dios, de consultar con Él, y entonces la mayoría de la gente lo que hace esto es ir al pastor de la iglesia, a algún líder, a ver si escucha la voz de Dios a través de ello. Pero esto no es o no era el plan de Dios exactamente. Ahora, vamos al punto de lo que le está pidiendo el liderazgo. ¿Ustedes creen que simplemente el pueblo se levantó un día y dijo queremos un rey? Si el problema eran los hijos de Samuel, ¿por qué el pueblo o los ancianos no avisaron antes a Samuel? ¿Por qué no le dijeron, mira Samuel, tus hijos están contaminándose, están haciendo mal, así que hace falta que vengas y arregles este asunto, hay que cambiar, esto se está saliendo de las manos? Pero no, se quedaron callados en silencio y ahora vienen ante Samuel y le dicen, tú has envejecido, ya le están poniendo un stop a Samuel, tú no vas a resolver el problema, tú no eres la solución. Tú has envejecido, tus hijos se corrompieron. Así que la solución aquí es el plan que te presentamos, que te traemos ante ti. Lo que queremos nosotros es ponnos un rey. Este será la solución. El acto de ponernos un rey a nosotros. Y ahora la pregunta que estamos haciendo es, ¿ustedes creen que esto simplemente salió de la nada, de ahora para ahorita? Vamos a ver qué dice la sierva del Señor. No se le había hablado a Samuel de los abusos cometidos por sus hijos contra el pueblo. Si él hubiera conocido la mala conducta de sus hijos, les habría quitado sus cargos sin tardanza alguna. Pero esto no era lo que deseaban los peticionarios. Samuel vio que lo que los movía en realidad era el descontento y el orgullo, y que su exigencia era el resultado de un propósito deliberado y resuelto. Esto fue lo que vio Samuel. O sea, ya ellos estaban maquinando el mal dentro de sí. Solo dijeron, hay que esperar la crisis. Y una vez que haya la crisis, aprovechamos la oportunidad para poder hacer lo que queremos hacer. Así que el pueblo estaba tramando traer un cambio dentro de sí mismo. Se necesita un cambio en la iglesia, decimos hoy en día, o dicen muchos hoy en día. ¿Qué hay de malo en traer cambios a nuestras vidas, o a la iglesia, o en nuestro hogar? ¿Habrá algo de malo en traer cambios? El problema está en para qué son los cambios. Y la pregunta es, ¿serán para lograr un reavivamiento en nuestras vidas, o en nuestros hogares, o en nuestras iglesias, o serán para algo distinto? Algunos dicen tenemos que modernizarnos, estamos muy arcaicos. Vamos a ver qué dice la sierva del Señor con relación a esto. Miren lo que pasó, lo que pasa hoy en día. Los cristianos están constantemente tratando de imitar las prácticas de los que adoran al Dios de este mundo. Muchos alegan que al unirse con los mundanos y amoldarse a sus costumbres, se verán en situación de ejercer una influencia poderosa sobre los impíos. Pero todos los que se conducen así se separarán con ello de la fuente de toda fortaleza. ¿Será que lo mismo que sucedió en tiempos de Samuel sucedió igual en nuestro tiempo? O sea, en tiempos de Samuel pidieron un rey, o sea, pidieron cambio. No queremos ser juzgados de la forma que hasta ahora Dios nos ha traído como con jueces. No queremos ser dirigidos por personas como tus hijos. No queremos el sistema que Dios tiene. Queremos otro sistema, el que el mundo tiene. Ese nos gusta. Vamos a ver qué sucedió en nuestro tiempo. ¿Será que pasó lo mismo en nuestro tiempo? Vamos a ver. Dice, miren esta cita. El enemigo de las almas ha procurado introducir la suposición de que había de realizarse una gran reforma entre los adventistas del séptimo día. Y estamos hablando de esto fue a partir de 1890 aproximadamente. Esto es lo que ya se venía hablando después de la muerte de Jaime White. Ya en la iglesia se quería traer este cambio.
porque la iglesia, con los principios y los fundamentos que Dios la instituyó de entre 1844 y 1863, hoy, para ese tiempo, para 1890, ya no gustaba mucho. Y se querían cambios. Y por eso ella está diciendo esto. El enemigo de las almas ha procurado introducir la suposición de que había de realizarse una gran reforma entre los adventistas del séptimo día y que esa reforma consistiría en renunciar a las doctrinas que están en pie como las columnas de nuestra fe y que había de comenzar un proceso de reorganización. Y en este tiempo ya se estaba hablando de lo que era registrar la iglesia con el Estado, de formar lo que es la corporación que tenemos hoy en día. Por eso es que ella está escribiendo esto. Y sigue diciendo ella, si se efectuara esta reforma, ¿qué resultaría? Y ahora ella empieza a decir la catástrofe que se vendría. Los principios de verdad que Dios en su sabiduría ha dado a la iglesia remanente serían descartados. Sería cambiada nuestra religión. Los principios fundamentales que han sostenido la obra durante los últimos 50 años serían considerados como error. Quiere decir que se ha cumplido esto. Hoy en día se tienen como error los principios, sí, todo lo que se instituyó hace ciento y pico de años atrás, entre 1844 y 1863, todo se ha echado abajo completamente. Dice, se establecería una nueva organización. Ojo con lo que ella está diciendo. Se escribirían libros de una nueva orientación. Se introduciría un sistema de filosofía intelectual. Los fundadores de este sistema irían a las ciudades y harían una obra maravillosa. Por supuesto, se tendría en poco en cuenta el sábado y también al Dios que lo creó. Y hoy en día, si ustedes miran las iglesias adventistas de este país, están eliminando su nombre, empezando por ahí. Ya no quieren ser más iglesias adventistas del séptimo día, ahora son iglesias de la comunidad, iglesia del reavivamiento y cosas, nombres así extraños. Cuando dice el espíritu de profecía que el nombre de iglesia adventista del séptimo día es es una amonestación al mundo religioso, a las iglesias ecuménicas. Y hablé del nombre porque ¿qué quedará del sábado? ¿Predica la iglesia sobre el sábado? ¿Enseña la iglesia sobre el sábado? Obviamente, ustedes saben muy bien que no lo enseñan. Ahora, sigue la cita diciendo, no se permitiría que nada se interpusiera en el camino del nuevo movimiento. Y ojo con esto, porque esto lo voy a reponer al final del video. O sea, al final de este estudio hay un video que quiero poner para que vean que se está cumpliendo esto que ella dijo. No se permitiría que nada se interpusiera en el camino del nuevo movimiento. Los dirigentes enseñarían que la virtud es mejor que el vicio, pero habiendo puesto de lado a Dios, resolverían depender del poder humano que no tiene valor sin Dios. Su fundamento estaría edificado sobre la arena y la tormenta y la tempestad barrerían la estructura. Ahora, ¿cómo es que se inician estos cambios? Este es el primer síntoma. Muchos ensalzan al ministro que habla mucho de la gracia, el amor y la misericordia de Jesús. Ojo, estos son los tres temas que se tratan de tocar siempre en las iglesias de hoy en día, tanto en iglesia evangélica como la adventista, porque a ellos les gusta imitar al resto del mundo. Y dice ella, sigue diciendo, que no pone énfasis en los deberes y las obligaciones, que no amonesta acerca de los peligros de la hipocresía, o que no predica acerca de los terrores de la ira de Dios. Así que, ahora, debido a estos cambios que empezaron en la iglesia, porque estos fueron lo que los ministros empezaron a hacer, este fue el inicio que ha traído como consecuencia, dice ella, los ministros ajustan sus sermones al gusto de los cristianos mundanos. Y hoy en día tenemos en la iglesia cristianos mundanos. No estamos diciendo que toda la iglesia son cristianos mundanos. Estamos diciendo que abundan dentro de la iglesia cristianos mundanos. Y sigue diciendo, se atreven a predicar a Jesús, no se atreven a predicar a Jesús y las penetrantes verdades de la Biblia, porque si lo hiciesen estos cristianos mundanos,
no quedarían en las iglesias. Sin embargo, como la mayor parte de ellos son gente rica, los ministros procuran retenerlos aunque no sean más merecedores de estar en la iglesia que Satanás y sus ángeles. Esto es precisamente lo que Satanás quería. Acomodó la religión de Jesús de suerte que pareciera popular y honrosa a los ojos de los mundanos, enseñándosele a la gente que el mundo honraría a los que profesan la religión. Pero estas enseñanzas difieren notablemente de las de Cristo. Su doctrina y la mundanalidad no pueden convivir en paz. Quienes siguen a Cristo han de renunciar al mundo. La lenidad proviene de Satanás y sus ángeles, quienes trazaron el plan que siguen los cristianos nominales. Y sigue diciendo, se relataron bonitas fábulas que la gente creyeron fácilmente y se agregaron a la iglesia hipócritas y descarados pecadores. Si la verdad hubiese sido predicada en toda su pureza, pronto desertaría de la iglesia esta clase de gente. Pero no hubo diferencia entre los que profesaban seguir a Cristo y los mundanos. Veamos la siguiente cita. Miren esta cita como dice, son citas que le traigo de ejemplos para que vean la condición de la iglesia desde tiempos de Elena de White y la condición que ella vio en visión. Miren esta visión de ella. Vi una numerosa compañía que profesaba el nombre de Cristo, pero Dios no la reconocía por suya. Así que profesa el nombre de Cristo, pero Dios no la reconoce como suya. No se complacía en ella. Satanás asumía carácter religioso y estaba dispuesto a que la gente se creyese cristiana. Y hasta estaba también ansioso de que creyeran en Jesús, en su crucifixión y resurrección. Aún Satanás y sus ángeles creen todo esto y tiemblan. Pero si la fe del cristiano no los mueve a buenas obras, ni induce a quienes la profesan a imitar la abnegación de Cristo, perdón, se me fue aquí la de Cristo, no se conturba Satanás, porque como entonces los cristianos lo son solo de nombre y sus corazones continúan siendo carnales. Él puede emplearlos en su servicio mucho mejor que si no profesaran ser cristianos. Ocultando su deformidad bajo el nombre de cristianos, pasan por la vida con profanos temperamentos y sus indómitas pasiones. Esto da motivo a que los incrédulos achaquen a Cristo las imperfecciones de los llamados cristianos y desacrediten a los de pura e inmaculada religión. Ahora, la pregunta es, ¿cuál es el problema aquí con relación al pueblo que le está pidiendo a Elí algo? ¿Dónde está la gravedad del asunto con esta petición de danos un rey? ¿Dónde está la gravedad del asunto para ese tiempo y para nuestro tiempo? Porque hoy en día es lo mismo. ¿Qué es lo que el pueblo en realidad está declarando? ¿Qué es lo que quería el pueblo en realidad? Mira, si contestamos estas preguntas nos meteríamos en problemas, porque estaríamos descubriendo exactamente lo que el liderazgo de la iglesia está declarando hoy en día. Con esta petición, ellos estaban declarando a viva voz, número uno, Señor, tu sistema de gobierno no sirve. Con los cambios que se trajeron a partir de 1890, se estaba declarando a Dios, tu sistema de gobierno que instituiste no sirve. Y con los cambios que hoy en día se siguen trayendo a la iglesia, que cada día van de mal en peor, estamos diciendo, o la iglesia está diciendo, o el liderazgo está diciendo, Señor, tu sistema de gobierno no sirve. Tu forma de ministrar al pueblo no funciona, Señor. En la forma que está escrita tu palabra no es la adecuada para alcanzar a los jóvenes. El papado fue el que declaró hace unos años atrás, tenemos que imprimir una nueva Biblia porque la que tenemos no sirve para alcanzar a los jóvenes. Y en las iglesias de adventistas, los cultos agarran al joven, lo ponen en un culto de joven, a los niños en un culto de niños, y papá y mamá se ponen en el salón con el culto de los adultos, o de los viejitos, o de los ancianos, como quieran llamarle. Es un peligro
separar al, al pueblo. Es un peligro decir al niño, es que este culto de acá, en la forma que se lee aquí la Biblia, a ti no te sirve. En el tiempo de Efesios, en el tiempo de Pablo, se sentaba el esposo, la esposa, los hijos y hasta los siervos, la familia entera. Pero en nuestro tiempo no, porque la Biblia, como está, no sirve para los jóvenes. Hay que amordarla y hay que adaptarla y hay que dar una vueltecita para que entonces los jóvenes se interesen en ella. Eso es lo que se está haciendo hoy en día. El estilo de cristianismo que revela tu palabra no está correcto. ¿Sabes por qué? Porque la Biblia demanda perfección. Y hoy en día no, eso no se puede lograr. Eso no es así. Hay cosas que dice Pablo que no se entienden, pues hay que entenderlas, son simbólicas. Y cuando dice Cristo, sé pues vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto, se está refiriendo a la perfección del Evangelio dentro de uno, no al carácter. Pero lo que estamos diciendo es que el estilo de cristianismo que revela tu palabra no está correcto. El estilo de vida que se le exige a un cristiano en las Sagradas Escrituras es inapropiado. Eso es lo que se está declarando, lo que se estaba declarando en tiempo de Samuel y es lo que se está declarando en nuestro tiempo ahora. La pregunta mía es para que vayas pensando, ¿debes participar de una iglesia que hace tal declaración? Y aunque no lo haga de palabra, lo hace con sus acciones y con los hechos. Y cada vez que traen cambios de cualquier tipo en donde se mezclan el mundo con lo santo, alegando que necesitamos modernizarnos, esto es lo que en realidad se está declarando. Ahora, veamos cómo sigue la siguiente cita. Miren ustedes, el Señor previó que Israel desearía un rey, pero no consintió en cambiar en manera alguna los principios en que se había fundado el Estado. El rey había de ser el vicegerente del Altísimo. Dios debía ser reconocido como cabeza de la nación y su ley debía aplicarse como ley suprema del país. Ahora, el Señor previó que Israel desearía un rey. La pregunta es, ¿dónde Dios previó que Israel desearía un rey? Bueno, lo previó en su palabra. ¿Y en qué parte? En el Pentateuco. Si vamos al Pentateuco, vamos al libro de Deuteronomio, capítulo 17. Después ustedes leen el capítulo entero, solamente voy a leer del 14 al 20. Dice así, cuando hayas entrado en la tierra que Jehová tu Dios te da y tomes posesión de ella y la habites y digas, pondré un rey sobre mí, como todas las naciones que están en mis alrededores, quiere decir que ya Dios estaba previendo que esto iba a pasar. Y por eso a Moisés le mandó a escribir esto. Ahora, fíjense bien, sigue diciendo, ciertamente pondrás por rey sobre ti al que Jehová tu Dios escogiere. Esta era la ley, la regla. De entre tus hermanos pondrás rey sobre ti. No podrás poner sobre ti a hombre extranjero que no sea tu hermano. Pero él, ahora vienen los deberes de ese famoso rey. Pero él no aumentará para sí caballos, ni hará volver al pueblo a Egipto con el fin de aumentar caballos, porque Jehová os ha dicho, no volváis nunca por este camino, ni tomará para sí muchas mujeres, para que su corazón no se desvíe, ni plata ni oro amontonará para sí en abundancia. Y sigue diciendo, y cuando se sienten sobre el trono de su reino, entonces escribirá para sí en un libro una copia de esta ley, del original que está al cuidado de los sacerdotes levitas, y lo tendrá consigo, y leerá en él todos los días de su vida, para que aprenda a temer a Jehová, su Dios, para guardar todas las palabras de esta ley y estos estatutos, para ponerlos por obra, para que no se eleve su corazón sobre sus hermanos, ni se aparte del mandamiento a diestra ni a siniestra, a fin de que prolongue sus días en su reino, él y sus hijos en medio de Israel. Pero esto no era exactamente lo que estaba haciendo Dios cuando le habló a Samuel. Vamos a ver lo que dice 1 Samuel 8, del 9 al 18. Ahora Dios le dice, ahora pues oye su voz, mas protesta solemnemente contra ellos y muéstrales cómo les tratará el rey que reinará sobre ellos.
Dios no le está diciendo a ellos, mira, vamos a leerle lo que escribimos, Moisés escribió en Deuteronomio, que yo lo mandé a escribir, para que ellos sepan cómo deben elegir un rey. Eso ellos lo conocían. Por eso es que Dios ahora le manda una profecía a Samuel. Y miren cómo dice, y refirió Samuel todas las palabras de Jehová al pueblo que le había pedido rey. Dijo pues, así hará el rey que reinará sobre vosotros. Tomará vuestros hijos y los pondrá en sus carros y en su gente de a caballo para que corran delante de su carro. Y nombrará para sí jefes de miles y jefes de cincuentenas, los pondrá a sí mismo a que aren sus campos y sieguen sus mieses y a que hagan sus armas de guerra y los pertrechos de sus carros. Y tomará también a vuestras hijas para que sean perfumadoras, cocineras y amasadoras. Asimismo tomará lo mejor de vuestras tierras, de vuestras viñas y de vuestros olivares, y los dará a sus siervos. Y sigue diciendo, diezmará vuestro grano y vuestras viñas para dar a sus oficiales y a sus siervos. Tomará vuestros siervos y vuestras siervas, vuestros mejores jóvenes y vuestros asnos, y con ellos hará sus obras. Diezmará también vuestros rebaños y seréis sus siervos. Y clamaréis aquel día a causa de vuestro rey que os habréis elegido, mas Jehová no os responderá en aquel día. Y fíjense, hermanos, ¿a quiénes representan este tipo de gente, este pueblo? ¿Qué tipo de gente representa este pueblo? Representa el tipo de gente que tenemos hoy en día, que por más que le mandes videos de YouTube con avisos, con anuncios, con predicadores, con temas, con profecías, la gente no le interesa. Y por más que le mandes textos, mensajitos por WhatsApp, por Telegram, por Facebook, a la gente no le interesa. Fíjense cómo es que el pueblo, en 1 Samuel, capítulo 8, en el versículo, creo que es el 19, perdón, dice, pero el pueblo no quiso oír la voz de Samuel y dijo, no, sino que habrá rey sobre nosotros. Y nosotros seremos también como todas las naciones, y nuestro rey nos gobernará y saldrá delante de nosotros y hará vuestras guerras. Que fue lo que dijo el pueblo, no nos interesa nada de lo que Dios te ha dicho que nos digas. No nos interesa nada de lo que nos estás diciendo. Simplemente lo que nos interesa es que habrá un rey. Nosotros queremos un rey y va a haber un rey, por las buenas o por las malas, pero va a haber un rey. Y el versículo 21 y 22 dice, y oyó Samuel todas las palabras del pueblo y las refirió en oídos de Jehová. Y Jehová dijo a Samuel, oye su voz y pon rey sobre ellos. Entonces dijo Samuel a los varones de Israel, idos cada uno a vuestra ciudad. Ahora me llama la atención, ¿por qué? Porque ahora vamos a elegir un rey. Ajá, ¿y cuál es el problema? Miren ustedes lo que debió hacer Dios para elegir un rey. Ellos querían un rey, por las buenas o por las malas. Pero había algo detrás del asunto que llama la atención. Dice así, la consagración de Saúl como rey no había sido comunicada a la nación. La elección de Dios debía manifestarse públicamente al echar suertes. O sea, esto no iba a ser de antemano, de aviso. Dios me reveló. No, ellos no lo querían así. Porque no confiaban ni en Samuel. Así que cuando ustedes investigan se van a dar cuenta de que ellos simplemente dijeron, no, 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 delante de nosotros y Dios se tiene que manifestar así, al momento. Dice, la elección de Dios debía manifestarse públicamente al echar suertes. Con este fin, Samuel convocó al pueblo en Mizpa. Se elevó una oración para pedir la dirección divina y luego siguió la ceremonia solemne de echar suertes. La multitud congregada allí esperó en silencio el resultado. La tribu, la familia y la casa fueron sucesivamente señaladas. Y finalmente, Saúl, el hijo de Cis, fue designado como el hombre escogido. Ahora, ¿por qué les decía esto que le estoy diciendo? Miren esta siguiente cita. En tanto que la mayoría del pueblo estaba dispuesto a reconocer a Saúl como su rey, un partido grande se le oponía.
Les parecía un agravio intolerable que el monarca se hubiera escogido de entre la tribu de Benjamín, la más pequeña de todas las de Israel, pasando por alto la tribu de Judá y la de Efraín, las más grandes y poderosas. Estas tribus se negaron a prometer fidelidad y obediencia a Saúl y a traerle los regalos acostumbrados. Y sigue la cita. Los que habían sido más exigentes en su demanda de un rey fueron los mismos que se negaron a aceptar con gratitud al hombre que Dios había designado. Los miembros de cada una de las facciones tenían su favorito, a quien deseaban ver en el trono. Y entre los príncipes muchos habían deseado el honor para sí mismos. La envidia y los celos ardían en el corazón de muchos. Los esfuerzos del orgullo y de la ambición habían resultado en desengaño y descontento. Y aquí vemos que Dios está frustrando los planes del hombre, demostrando que Él sigue siendo Dios y que Él es el que está al control de todas las cosas del hombre. Estuvo al control de la historia en el tiempo de Samuel y está al control de la historia en nuestro tiempo. Ahora, ¿de qué forma Dios frustra los planes del hombre que está en rebeldía contra Él? ¿Qué hace Dios para frustrar los planes? ¿Cuál es la estrategia del Señor? Esta es la estrategia. Miren cómo dice 1 Corintios, esto fue lo que enseñó Pablo en su carta a los Corintios, capítulo 1, versículos 27 y 29. Dice Pablo, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Y esto es algo maravilloso. Dios escogió de todas las tribus a la más infeliz, a la más pequeña, la tribu de Benjamín. Y esto molestó a los que en realidad estaban empujando al pueblo para que pusieran un rey. Así que esta parte de la historia de Samuel y el pueblo no solo termina un poco triste, sino con una enseñanza para nosotros. Porque resulta que Samuel comienza a hacer sus cuentas con el pueblo. Ya el pueblo eligió un rey y ahora Samuel quiere hacer cuentas con el pueblo. Vamos a ver lo que dice Primera de Samuel, en el capítulo 12 ahora, versículos del 1 al 5. Dice, dijo Samuel a todo Israel, he aquí, yo he oído vuestra voz en todo cuanto me habéis dicho y os he puesto rey. Ahora pues, he aquí vuestro rey va delante de vosotros. Yo soy ya viejo y lleno de canas, pero mis hijos están con vosotros y yo he andado delante de vosotros desde mi juventud hasta este día. Aquí estoy. Atestiguad contra mí delante de Jehová y delante de su ungido, si he tomado el buey de alguno, si he tomado el asno de alguno, si he calumniado a alguien, si he agraviado a alguno, o si de alguien he tomado cohecho para cegar mis ojos con él, y os lo restituiré. Ojo con lo que está diciendo Samuel. Él quiere ponerse a cuenta con el pueblo. Y sigue. Entonces dijeron, nunca nos has calumniado, ni agraviado, ni has tomado algo de mano de ningún hombre. Y él les dijo, Jehová es testigo contra vosotros y su ungido también es testigo en este día que no habéis hallado cosa alguna en mi mano. Y ellos respondieron, así es. Y quiero hacer un énfasis, ojo con esa palabrita. Jehová es testigo contra vosotros y su ungido. ¿Quién es el ungido de Jehová? Era el rey, el ungido de Jehová. ¿Por qué le digo este énfasis? Bueno, dice en versículo 6, entonces Samuel dijo al pueblo, Jehová que designó a Moisés y a Aarón y sacó a vuestros padres de la tierra de Egipto, es testigo. Ahora, algunos se olvidan cuando van a hacer una promesa o un negocio o alguna declaración que Dios es testigo del asunto. Y eso hoy en día nosotros como remanente de Dios deberíamos tener en mente y en nuestra cuenta.
Algunos se olvidan cuando hablan de otros y ofenden y calumnian de otros que Dios es testigo de sus palabras. Deberíamos preguntarnos si puedo usar a Dios o si puedo usar a Dios en todo como testigo de mis palabras o de mi proceder o de mis acciones. Esa pregunta deberíamos hacernos. Porque si en algo de lo que hago, de lo que digo, no puedo usar a Dios como mi testigo, entonces hay algún problema en el cual tenemos que trabajar. Y fíjense, hermanos, si ustedes siguen leyendo el resto de Samuel capítulo 12, Samuel empieza a hacer un recuento de la historia pasada del pueblo, de sus errores, de sus equivocaciones y de sus pecados en contra de Dios. Comienza a recordarle cómo Dios mantuvo siempre su fidelidad hacia ellos. Comienza a recordarles cómo ellos se arrepentían y Dios los perdonaba. Y ahora Dios les envía una manifestación de Él como demostración y al mismo tiempo como un juicio de advertencia para el futuro. Vamos a ver qué manifestación es esta. Y lo vemos en los versículos 17 y 18. Dice, ¿no es ahora la siega del trigo? Yo clamaré a Jehová y él dará truenos y lluvias para que conozcáis y veáis que es grande vuestra maldad que habéis hecho ante los ojos de Jehová, pidiendo para vosotros rey. Y Samuel clamó a Jehová, y Jehová dio truenos y lluvias en aquel día, y todo el pueblo tuvo gran temor de Jehová y de Samuel. Y la pregunta que yo siempre me hago es, o que me hacía antes, bueno, y por truenos y lluvias ya este pueblo se puso así. Dice que tuvo temor de Jehová y de Samuel. Mm. El problema está en que la Biblia enseña, y el Espíritu de profecía, que el tiempo de la siega del trigo es en el verano. ¿Y eso qué significa? En ese clima no llueve, no llovía, nunca ha llovido. Es un clima seco el verano. Por eso es que Dios elige un momento cuando a las claras se da cuenta, el hombre se puede dar cuenta que viene de parte de Dios el evento que está ocurriendo. Ahora, hay algo que aprender de este pasaje de las Escrituras. Para este tiempo, Dios no va a hacer milagros extraordinarios, ni directamente, ni a través de su iglesia. Es por esto que su iglesia en los últimos tiempos no se caracterizará por hacer milagros, pero las iglesias dirigidas por Satanás sí lo harán. Esta será la diferencia. Lo que sí queda claro en todas las escrituras es que lo que Dios iba a hacer son manifestaciones extraordinarias. Esas son las manifestaciones que Dios hará entre las trompetas y las copas. ¿Por qué? Porque buscará algo con las trompetas. ¿Qué buscará Dios? Bueno, vamos a ver qué pasó en los versículos 19 y 20 de Primera de Samuel, capítulo 12. Porque pasó algo. No significa que va a suceder igual en este tiempo. Ojalá que sí. Pero lo que Dios espera con esta manifestación es que los que se van a arrepentir, los que van a reconocer a Dios, lo van a hacer en medio de estas manifestaciones. Miren qué pasó en el pueblo. Entonces, o sea, ocurrieron las manifestaciones, el pueblo tuvo temor y ahora miren qué pasó. Entonces dijo todo el pueblo a Samuel, ruega por tus siervos a Jehová tu Dios para que no muramos, porque a todos nuestros pecados hemos añadido este mal de pedir rey para nosotros. Resulta ahora que el pueblo está creyendo y termina diciendo, y Samuel respondió al pueblo, no temáis, vosotros habéis hecho todo este mal, pero con todo eso no os apartéis de en pos de Jehová, sino servidle con todo vuestro corazón. El pueblo verdaderamente se había arrepentido en realidad, y esto es lo que me llama la atención. Ellos se habían arrepentido de su pecado. En realidad querían deshacerse de su pecado, porque lo correcto es que nosotros abandonemos el pecado, dejemos de practicarlo. O sea, eh, si si soy ladrón, pues tengo que parar de ser ladrón. Si miro lo que no es, pues tengo que aprender a parar de mirar lo que no es. Así es como tú restituyes el pecado. En la Biblia, en el Antiguo Testamento, había muchos pecados que simplemente llevaban a apedreamiento, pero habían otros que se te enseñaba que te apartaras del mal. ¿Y cuál es el problema aquí?
Ellos dicen, a todos nuestros pecados hemos añadido este mal, que hemos escogido un rey. Yo decía, bueno, la solución es que si escogieron al rey, pues quiten el rey de nuevo. Y ya, mira, te escogimos a ti, pero fue un error. Nos hemos arrepentido. Te vas para atrás, para la tribu nuevamente, ya no eres más rey. ¿Dónde está el problema? Ellos no podían librarse de este pecado. Este pecado era algo con el cual tendrían que vivir el resto de sus días. Y la pregunta es ¿por qué? Y esto es el por qué es, la respuesta es un tema de estudio que tendremos más adelante en otra ocasión. No será el próximo sábado. Porque este tema tiene que ver con Mateo 19. Y te invito a que vayas leyendo Mateo 19, que te argumentes, que busques bien apoyo bíblico y del espíritu profecía para que puedas entender este tema, que es un tema un poco controversial, es un tema muy sensible, pero al mismo tiempo tenemos que entenderlo para este tiempo, porque podría ser un pecado que podríamos estar cometiendo para este tiempo. Y para entender Mateo 19 tenemos que entender lo que sucede. Por eso es que Samuel le dice al pueblo, perdón, le dice al pueblo, miren, esto déjenlo así. Ciertamente, lo que a partir de ahora mantengan sus vidas apegadas al Señor y no se separen de su palabra. Ahora, ¿cuál era el problema? El problema está en lo siguiente. No podían quitar a Saúl. Y usted me dice, no, ¿por qué no? Si ellos hubieran elegido a Saúl como rey, o sea, lo hubieran ungido ellos, lo hubieran puesto en el trono, entonces ellos hubieran podido quitar a Saúl. Y ahí paraba el pecado de poner un rey, quitar a Dios y poner un rey. Pero resulta que se les ocurrió pedirle a Dios que ungiera a un rey para ellos. Por eso Samuel dice, estoy delante de Jehová y de su ungido. ¿Quién era el ungido de Jehová? Saúl. Y vamos a entender en otro tema, pero es bueno que lo entendamos ahora, que la gente dice, en la iglesia enseña mucho, bueno, David respetaba a Saúl, que era el ungido de Jehová. Y espérate, cuando David estaba, ya Saúl había sido desechado por Dios. Entonces no se puede contar como un ungido de Jehová, ¿o sí? Y no es que todavía seguía ungido de Jehová. Había sido ungido con su espíritu en un tiempo, sí, pero Saúl había rechazado el espíritu de Dios. Entonces, ¿por qué David perdonaba la vida de Saúl? Porque David lo que respetaba era la acción de Dios, no el título de rey de Saúl. Él decía, si este lo ungió Dios, pues que lo quite Dios. Yo no estoy autorizado para quitar el ungido de Dios. Por eso es que David hablaba de ungido. No reconocía en él el espíritu de Dios, porque Saúl ya no lo tenía. Pero sí reconocía la acción de que fue Dios quien lo puso, pues es Dios quien lo va a quitar en su tiempo o en su momento. Y esto es importante que lo entendamos. Por eso es que si vamos ahora, eh, vemos que el pueblo, en el versículo 20, y Samuel respondió al pueblo, no temáis, vosotros habéis hecho todo este mal, pero con todo eso, no os apartéis en pos de Jehová, sino servidle con todo vuestro corazón. Y miren cómo dice, el versículo 21, no os apartéis en pos de vanidades que no aprovechan ni libran, porque son vanidades, pues Jehová no desamparará a su pueblo por su grande nombre, porque Jehová ha querido hacer los pueblos suyos. Así que lejos sea de mí que peque yo contra Jehová, cesando de rogar por vosotros. Antes os instruiré en el camino bueno y recto. Y solamente temed a Jehová y servidle de verdad con todo vuestro corazón, pues considerad cuán grandes cosas ha hecho por vosotros. Mas si perseverareis en hacer mal vosotros y vuestro rey, pereceréis. Ahora ellos estaban juntos con el rey. Ya no se podía quitar ese rey. Y a mí me llama la atención, hermanos, porque las cosas que nosotros, que el pueblo de Israel le pedía a Dios, eran cosas inauditas, cosas difíciles de aceptar. Porque, y es lo mismo que le hacemos nosotros muchas veces a Dios. Y yo siempre pongo esta comparación, un poco quizá drástica, un poco dura. Y es como si yo le dijera a mi esposa, mira, no te amo más, quiero que te vayas de la casa, que no seas más la mujer de esta casa, pero quiero que antes que te vayas,
me busques otra esposa y que sea bonita. O sea, si es una petición inaudita, es una petición difícil de entender que puede existir, eso es lo que el pueblo estaba diciendo a Dios. No te queremos como rey, no queremos nada de ti, pero tú nos vas a elegir un rey. Y este fue el pecado del pueblo. Pero el pueblo se dio cuenta y ahora entendió que Dios había ungido a este hombre por mandato de ellos y no podían quitarlo. Ahora, ¿qué nos enseña esto hoy en día a nosotros? Dios quería ser el rey de Israel, pero el pueblo no quiso tener a Dios como su rey y eligió a Saúl. Y si vamos al tiempo de los judíos, el pueblo judío tampoco quiso tener a Dios como su rey. Miren cómo dice en el libro de Juan, capítulo 19. Era la preparación de la Pascua y como la hora sexta, entonces dijo a los judíos, he aquí vuestro rey, este es Pilato. Pero ellos gritaron, fuera, fuera, crucifícale. Pilato les dijo, ¿a vuestro rey he de crucificar? Respondieron los principales sacerdotes, no tenemos más rey que César. Lo mismo que pasó en tiempos de Samuel, cuando Samuel le dijo, tu rey te va a hacer esto y esto y esto. No, 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 eso nos interesa. Ciertamente habrá un rey. Y no nos interesa Dios más como rey. No nos interesa el sistema de gobierno de Dios de que puso un juez y ahora te tiene a ti, pero tú estás viejo, que ponga otro. No, 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 no. Ese sistema se acabó para nosotros. Y eso es lo que está pasando en nuestra iglesia hoy en día. Y los cambios que la iglesia ha traído, la transformación, la registración con el gobierno para formar lo que es la corporación adventista, todo esto está diciendo lo mismo a Dios. Pero resulta que quienes participan, y vamos a ver cómo digo esto, quienes participan de este liderazgo y de estos cultos de una forma indirecta están diciendo lo mismo. Aceptamos esta forma de liderazgo, no aceptamos la que Dios instituyó. Y esto es lo que quiero que pienses y analices. Ahora, ¿habrá otra iglesia que tampoco quiso a Jesús como rey, aparte de los judíos? Apocalipsis capítulo 3, versículo 20, un texto que ustedes conocen. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Y dice Elena de White que el espíritu de la audiencia también se le aplica a la iglesia adventista del séptimo día. No era para las iglesias nominales como algunos enseñan en la iglesia. Entonces, el asunto es que lo mismo que sucedió en la historia de antaño es lo mismo que sucede hoy en día, porque la Biblia dice que es lo que fue, lo mismo que será. Ahora, la pregunta para el remanente de hoy es, ¿qué vas a hacer tú? ¿Qué decisión vas a tomar? Y hablo no para los que la mayoría de los que me están escuchando, estoy seguro que ya tomaron una decisión. Hablo para aquel o aquella persona, o esta dama, un hermano, que no han pensado aún qué van a hacer. ¿Dónde es que Dios te quiere? ¿Te has tirado de rodillas a preguntarle a Dios, ¿dónde es que tú me quieres? ¿Me quieres aquí o me quieres allá? Y el problema no está en que Dios te conteste o no te conteste. Dios te va a contestar. A las claras, sí, te va a contestar a las claras. El problema está si tú vas a aceptar lo que Dios te va a contestar. El problema está en nosotros, no está en Dios. Y hoy en día estamos justo frente a la Canaán celestial y el pueblo de antaño rechazó a Dios por querer lucir igual que los demás pueblos. El pueblo judío rechazó a Dios por lo mismo. La iglesia laodicense rechazó a Dios por obedecer a los hombres. La iglesia adventista, el séptimo día actual, rechazó a Dios y al movimiento adventista que Dios había fundado por querer parecerse y lucir como el resto de las religiones. ¿Sabías eso? En los años 40 y pico, la iglesia evangélica era la iglesia más poderosa en aquella época y ellos querían tildar a la iglesia adventista de secta porque no se parecían en nada a lo que el sistema ecuménico estaba enseñando.
Entonces, la iglesia, para parecerse o querer tener nombre de iglesia y para poder estar registrada como una iglesia corporativa y para ser igual que los demás, pues entonces accedieron en cambiar en muchas de sus doctrinas y poner las mismas que la iglesia evangélica tenía en su tiempo. Por eso es que tenemos problemas con la Trinidad. Es un tema que está trayendo controversia y que la gente, muchos no entienden. Tenemos problemas no solamente con la Trinidad, tenemos problemas con la naturaleza de Cristo. ¿Con cuál naturaleza vino Cristo a este mundo? ¿Con la de Adán antes de pecar o después de pecar? En la iglesia adventista se enseñan, como en muchas iglesias evangélicas, que Cristo vino con la naturaleza de Adán antes de pecar. La justificación por la fe. La justificación por la fe que tenemos nosotros hoy en día es una justificación por la fe evangélica, porque lo que Dios enseña es la fe con obras, pero somos salvos por gracia, no hay que hacer más nada. Y tenemos una justificación por la fe distinta a la que Dios le reveló a Jaime White y luego a A.T. Young y a Waggoner. Entonces, no solamente es un punto, son varios puntos que hay en controversia. La actitud, la transformación de la iglesia es lo mismo. Es una rebeldía abierta contra Dios en nuestro tiempo. Y muchos están participando de esta rebeldía. Y aquí es donde está el asunto. Y esta es la parte donde te digo, ¿qué vas a hacer? Fíjense a qué punto, como decía la primera cita de Elena de White, déjenme ver si la encuentro aquí rapidito, donde ella decía que estaban dispuestos, no estaban dispuestos a ceder. Me llama la atención esa cita, creo que me voy a tomar el tiempo. Ajá, está al principio. Aquí está la cita. Y la cita dice, no se permitiría que nada se interpusiera en el camino del nuevo movimiento. Bien, entonces te voy a buscar un video donde este es el sentir, esta es la proyección, estos son los planes, esta es la forma que se está proyectando o se está introduciendo la iglesia hoy en día con relación a las verdades bíblicas que el pequeño remanente está tratando de enseñar o de levantar para este tiempo y la iglesia corporativa está tratando de eliminar. Vamos a buscar el video. Dice, aquí está el video. Because of the church's position today, its strong position, we're never going to change. We've been through a century and a half of evolution. And we've come to this very strong position, this biblical position that I've articulated to you today in our fundamental beliefs. We're never going to change. We're never going back. We're never going back to where the pioneers were at the beginning of the movement regarding their teaching on the Trinity. But to the more militant, aggressive anti-Trinitarians, you're never going to find peace. You're never going to find peace because you're not going to change the church. We'll hold more symposiums like this. We'll send out more scholars, more teachers. We'll write more. The evidence is there. We're not going to change. You're beating your heads against a wall. Create your own anti-Trinitarian church because you're never going to find peace here. We'll fight you. We'll fight you. Ahora fíjense, si ustedes pudieron leer bien el video, si quieren pueden correr para atrás para que puedan ver y parar por las letras que pasan muy rápido. Ellos reconocen que los pioneros creían en algo distinto, no que no eran trinitarios, porque todo es por el simposio que están teniendo allí el seminario con relación a las nuevas doctrinas que ellos dicen, estas doctrinas que le hemos presentado son nuestros fundamentos y no vamos a ceder, como dice la cita. A los no trinitarios, dice él, agresivos y militantes, ustedes están golpeando su cabeza contra un muro. Búsquense y hagan otra iglesia. Nosotros no vamos a cambiar. Eso es lo que están diciendo ellos. Vamos a luchar. Vamos a hacer más seminarios, más simposios. Vamos a levantar más maestros. Nosotros no vamos a ceder. No vamos a cambiar. O sea, es una iglesia, querido hermano y querida hermana, que abiertamente te está diciendo, vamos en contra de lo que Dios ha establecido, te guste o no te guste.
Es una iglesia, es una institución que reconoce, como el libro de George Knight, donde dice que si Elena de White y los pioneros resucitaran en este tiempo y vieran la iglesia que se ha instituido para este tiempo y sus creencias, ellos no estarían de acuerdo. Así dicen ellos. Entonces ellos mismos lo están reconociendo. Entonces, estamos frente a una iglesia que ha apostatado, no solamente tiene un espíritu laodicense, sino que ha rechazado lo mismo que el pueblo rechazó a Dios como rey, ha rechazado todo designio, toda ley, todo fundamento, toda enseñanza de parte de Dios para introducir enseñanzas de hombres, porque eso es lo que se está enseñando. Lo que se enseña hoy en día en la iglesia son enseñanzas de hombres y agarran 2 o 3 versículos y los ponen allí para decir que tiene fundamento bíblico. Pero el verdadero remanente de Dios se está saliendo de allí. Y yo no te voy a decir te debes salir, pero sí te voy a decir algo. Deberías orar si no has tomado una determinación. Si en tu mente hay duda qué hacer o qué no hacer, deberías tirarte de rodillas y deberías hacerlo después que termines de escuchar este pequeño estudio. Porque ciertamente Dios no quiere en medio de un lugar blasfemo y apóstata a su remanente. Por eso es que Samuel, cuando hizo cuenta con el pueblo, le estaba diciendo, vamos a hacer cuenta porque yo no tengo nada que ver con esto. Pero no obstante, vamos a ver, para yo retirarme, porque ya ustedes eligieron un rey, ya yo aquí no tengo nada que ver. ¿Estoy bien con ustedes? Sí. Pero Dios te va a mandar una señal por lo que hicieron. Y Dios mandó la señal. El pueblo entendió, pero fue demasiado tarde. Hoy en día está sucediendo lo mismo. Querido hermano, querida hermana, vivimos tiempos difíciles. Estamos en los umbrales del final de este mundo. Y Dios está separando a su iglesia de la escoria. El problema está que siempre nos han enseñado que de la iglesia se van a salir los que no son para que entren los que son y ocupen su puesto. Pero muchos entienden por la iglesia los templos adventistas. Los templos adventistas no son la iglesia, son templos adventistas, como hay templos evangélicos y templos bautistas y católicos. La iglesia de Dios es una iglesia militante, sin paredes, porque no es un templo, somos tú y yo. Y lo que está diciendo es, lo que está enseñando es que de este remanente, o sea, de su iglesia, se saldrán los que deban salirse y van a entrar o a ocupar las filas, porque la iglesia de Dios no es una iglesia que se va a sentar en un púlpito, mejor dicho, en un banco. La iglesia de Dios es una iglesia militante que se está moviendo. Y tienes que entender para este tiempo dónde es que Dios te quiere y haciendo qué. Escuchando programas de escuela sabática, que son programas ecuménicos, o Dios te quiere moviéndote, llevando el evangelio a donde no hay presencia, hablando, porque lo que Dios formó fue un movimiento adventista de séptimo día, no una iglesia corporativa inactiva. Así que espero que hayas entendido el propósito del estudio, pero estoy seguro que si no me hice explicar abiertamente, el Espíritu de Dios sí lo hará y pondrá en tu corazón las palabras exactas y la idea correcta. Que Dios nos ayude a serle fiel. Que Dios nos ayude a mantenernos de parte de Dios aunque se desplomen los cielos. Que Dios nos ayude para que entendamos que si queremos ser parte del remanente de Dios, debemos estar donde Dios nos llama. Que Dios nos cuide, nos bendiga. Oramos una vez más, oremos. Padre que estás en los cielos, te damos gracias por este estudio, gracias por tu palabra y permite que en las horas de este día santo, las que restan, podamos seguir meditando mucho más en las Sagradas Escrituras y en lo que tú deseas para nosotros. Háblanos, Señor. Pero más que eso, pon tu espíritu en nosotros para que podamos entender y para que podamos aceptar todo aquello que tú pongas en nuestra mente y en nuestro corazón. Y que todo designio y toda orden de parte tuya sea obedecida en nuestras vidas y en nuestros hogares. Te pedimos estas cosas y lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén.
Hermano, Dios te bendiga. Shabbat Shalom. Maranata.